Esto es Fluent Spanish Express, el podcast para aprender todo el español que no te enseñan los libros. ¡Comenzamos! Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Fluent Spanish Express Podcast, todos los días de lunes a viernes, contenidos con consejos, con recursos y recomendaciones, como siempre digo, para llevar vuestro español al siguiente nivel. Hoy es lunes 24 de abril de 2023, episodio número 362 de Fluent Spanish Express Podcast. Y en el episodio de hoy pues respondo vuestras preguntas hoy lunes, pues las preguntas que me habéis enviado a través de la página web www.fluentspanish.express. Y antes de comenzar el episodio a responder vuestras preguntas, pues como siempre me presento. Mi nombre es Diego Villanueva, profesor de español y creador de Fluent Spanish Express. En www.fluentspanish.express, que ya no sé ni decirlo, dos cosas muy importantes. La primera de ellas, tenéis acceso a todos los episodios de este podcast con todas las transcripciones totalmente gratuitas, sin necesidad de registraros, simplemente buscáis el episodio y ahí tenéis el audio y el texto. Y la otra, o el otro gran recurso, la otra gran herramienta que tenéis en la página en www.fluentspanish.express es la newsletter que envío todos los días de lunes a viernes con un montón de cosas, de ideas, de recursos, de historias, pues muchísimas cosas que os van a ayudar a llevar vuestro español al siguiente nivel. Y además, en esa newsletter pues estoy anunciando algo que voy a hacer con este podcast en las próximas semanas y que está súper interesante, o creo que está súper interesante, y que pues voy a empezar a poner en práctica con los suscriptores y suscriptoras de la newsletter. Así que os animo a que os suscribáis en www.fluentspanish.express. Y dicho esto, ya vamos con las preguntas de hoy. Tenemos un par de preguntas, tengo ya unas cuantas acumuladas. Seguramente me tocará hacer dentro de poco una semana respondiendo a todas las preguntas que tengo acumuladas, pero hoy vamos con la primera de ellas que dice: hola Diego, soy Ania de Polonia. Quería saludarte y agradecerte por compartir tus conocimientos con nosotros. De nada, Ania. Tu podcast es muy informativo y entretenido. Bueno, gracias. Me encanta la sección sobre las expresiones idiomáticas. A mí también. La verdad es que creo que es son los episodios que más me gustan, en los que hablo de todas estas expresiones que no se utilizan o que no salen en los libros, ¿no? Quería preguntarte, ¿podrías explicarme el uso del ser y estar en español? Muchas gracias por tu tiempo y esfuerzo, Ania. Bueno, muchísimas gracias, Ania, por tu pregunta, por tus palabras también, por hablarme sobre lo útil que te resulta el podcast. Y vamos a hablar del uso del ser y el estar en español, que es uno de los temas, estrella, de los más complicados para los estudiantes, y además que independientemente del nivel que se tenga hablando español, pues todavía hay estudiantes con nivel muy avanzado que cometen errores con estos verbos, con el verbo ser y estar. A veces es un poco una ruleta rusa cuando estás hablando, pues elegir uno de los dos verbos, y al final pues a veces nos equivocamos, pero no pasa nada. Vamos a hacerlo, voy a explicar un poquito de una manera un poco más general, pues sobre estos dos verbos. Ambos verbos son lo que llamamos verbos copulativos, lo que significa que no tienen un significado por sí mismos, sino que son verbos que necesitan algo para tener un significado, ¿vale? Necesitan unir el sujeto de la oración con un predicado nominal o adjetival. Bueno, en términos generales, el verbo ser se utiliza para expresar, y lo he repetido muchas veces en el podcast, la identidad o la esencia de algo o de alguien. Por ejemplo, yo soy profesor de español, lo he dicho al principio de la clase, soy profesor de español, verbo ser. O por ejemplo, la manzana es una fruta, eso es una identidad o es la esencia de ese objeto, o en este caso de este alimento, que es la manzana. La manzana es una fruta. O por ejemplo, podemos describir que el cielo es azul, ¿vale? Bueno, el verbo estar se utiliza para expresar, siempre se dice de manera pues bastante general, que se utiliza para hablar de una situación temporal o de un estado. Por ejemplo, podemos decir yo estoy cansado. Es un momento puntual, en estos momentos, yo en este momento estoy cansado. O por ejemplo, podemos decir, antes decía que el cielo es azul, pero yo puedo decir que ahora mismo el cielo está gris, porque en este momento el estado, la situación temporal del cielo es que está gris. O por ejemplo, podemos hablar también de una situación de lugar. Por ejemplo, estamos en la biblioteca, por ejemplo. Podemos decir que estamos en la biblioteca. De manera útil, pues para recordar la diferencia entre el verbo ser y estar, podemos recordar una frase que es: ser es para siempre, estar es para un rato, por ejemplo, que es una frase que podemos utilizar. Y esto significa que ser se refiere a características permanentes o esenciales, y estar se refiere a situaciones temporales o cambios de estado. Y esto es muy interesante, el tema de los cambios de estado. ¿Por qué? Porque muchos estudiantes me dicen: Diego, pero es que estar muerto es un estado permanente. Tú te mueres y ya no vas a revivir, vas a estar muerto siempre. Vale, sí, pero es un cambio de estado. Es decir, estábamos vivos y ahora estamos muertos. Independientemente de que llevemos muertos 100 años. Estar muerto, en este caso, es un cambio de estado y por tanto utilizamos el verbo estar muerto. Hay algunas excepciones
y algunos casos en los que es un poquito más complicado distinguir entre ser y estar. Por ejemplo, en el caso de la ubicación, estar se utiliza para expresar ubicación, la ubicación actual de alguien o de algo, mientras que ser se utiliza para una ubicación en términos más generales o permanentes. Por ejemplo, yo puedo decir que estoy en casa de un amigo, por ejemplo, en estos momentos estoy en casa de un amigo, imaginaros, y también puedo deciros que Madrid es la capital de España. Eso es una ubicación permanente. Sin embargo, el hecho de estar en casa de un amigo es un momento puntual, un momento temporal en ese, que estoy en ese sitio. Así que bueno, espero que te haya ayudado esta respuesta, Ania, aunque como siempre hay un montón de excepciones y al final, pues como siempre digo, está muy bien saber las reglas generales, saber un poco cómo se utiliza todo a grosso modo, pero no hay nada como ponerlo en práctica, como utilizarlo, como equivocarse de vez en cuando para darse cuenta de que nos hemos equivocado, para poco a poco ir puliendo todos estos pequeños errores hasta el momento en el que no los cometamos o cometamos los menos posibles. De todas maneras, es una cosa que, como digo, muchos estudiantes de nivel súper avanzado todavía tienen problemas con esto, así que no os desmoralicéis si os equivocáis, porque no pasa nada. Así que nos vemos, sí. Iba a decir ya que nos vemos en el próximo episodio. No, tengo otra pregunta más, madre mía, cómo estoy hoy. Y dice: hola Diego, soy Jaden desde Canadá, solo quería dejarte una nota rápida para agradecerte por tu increíble podcast. Bueno, muchísimas gracias. Es la mejor herramienta para aprender español que he encontrado hasta ahora. Joder. Bueno, ¿cómo empezamos los lunes? Me gustaría preguntarte, ¿podrías explicar el uso de los verbos reflexivos en español? Gracias por todo lo que haces. Jaden desde Canadá. Bueno, muchísimas gracias, Jaden. Bueno, es que así da gusto empezar los lunes. Hoy veo que son preguntas de mucha gramática. Hoy ya hemos hablado del verbo ser y estar con la pregunta de Ania, y ahora pues esta de Jaden, que nos pregunta sobre los verbos reflexivos. Bueno, vuelvo a explicar, seguramente ya lo he explicado a lo largo del podcast, ya más de 300 episodios, pues seguro que lo he explicado. Los verbos reflexivos son aquellos verbos en los que el sujeto realiza la acción sobre sí mismo, es decir, que tú te haces algo a ti mismo. Se utiliza para indicar, por ejemplo, una acción que el sujeto hace sobre su propio cuerpo o también sobre su mente, Por ejemplo, lavarse las manos, cepillarse los dientes, acostarse temprano, sentirse feliz, preocuparse por algo, eso está asociado a la mente. Y en la conjugación de los verbos reflexivos, pues se utiliza un pronombre reflexivo que cambia, pues según la persona gramatical. Algunos estudiantes cuando están hablando no hacen este cambio y o se lían un poquito con los pronombres reflexivos, y esto pues hace que suena un poco raro, aunque se puede entender, si hacemos el esfuerzo, se puede entender de que hay un pequeño error en el pronombre reflexivo, pero bueno, son me, te, se, nos, os, se, ¿vale? Entonces, por ejemplo, puedo decir que me lavo los dientes, o tú te cepillas los dientes, o ella se acuesta temprano, o nos sentimos felices, o os preocupáis demasiado, o se levantan tarde, por ejemplo. Estamos utilizando todos estos pronombres reflexivos. El uso de los pronombres reflexivos no siempre es opcional en español, es decir, hay algunos verbos que solo se utilizan en su forma reflexiva, es decir, que siempre se utilizan con el pronombre reflexivo, por ejemplo, arrepentirse, quejarse, atreverse, acostumbrarse, preocuparse, pues son verbos que siempre se utilizan con el pronombre reflexivo. Siempre debemos utilizarlos de esta manera. Sin embargo, porque yo no puedo decir, por ejemplo, arrepiento, no, me arrepiento. O no puedo decir quejo de todo, no, me quejo de todo, por ejemplo. Siempre tengo que utilizar el pronombre reflexivo. Por otro lado, hay algunos verbos que sí se pueden utilizar tanto en su forma reflexiva como no reflexiva, porque depende del contexto o del significado que se quiera expresar. Por ejemplo, si yo digo, puedo decirme el verbo bañarse, ¿no? Por decir me voy a bañar, pues lo utilizo como reflexivo. Pero también lo puedo utilizar sin el pronombre reflexivo cuando estoy indicando que alguien está bañando a otra persona o animal. Por ejemplo, voy a bañar al perro por la mañana, voy a bañar al perro. No necesito decir voy a bañarse al perro o voy a bañarme al perro, no, sino voy a bañar al perro, porque la acción que yo hago, la hago sobre otro, en este caso un animal, sobre el perro. En algunos casos el pronombre reflexivo también puede utilizarse para enfatizar que la acción recae sobre el sujeto, como por ejemplo, yo mismo me compré este regalo. Utilizo el pronombre me para enfatizar que fui yo quien compró el regalo sin la ayuda de nadie más. Podría decir yo compré este regalo, pero quiero decir que me lo compré a mí mismo, me compré este regalo. Además, en algunos casos también el pronombre reflexivo pues se puede utilizar cuando la acción es recíproca, es decir, pues que se realiza entre dos o más personas. No siempre tiene que ser sobre una misma persona. Por ejemplo, podemos decir que nos besamos, o ellos se abrazaron, o se dijeron la verdad, por ejemplo. Son también verbos reflexivos, pero que se producen entre dos o más personas.
Bueno, en resumen, como veis, los verbos reflexivos son una parte súper importante e interesante del español, y utilizarlos correctamente pues requiere pues práctica, como ya os decía antes también, y también pues saber muy bien cómo conjugar los verbos, el contexto en el que se utilizan, y bueno, pues todas esas cosas, como siempre, son cuestión de práctica, cuestión de utilizarlas, cuestión de equivocarse, y al final pues así el ir mejorando poquito a poquito hasta conseguir utilizarlos correctamente. Así que bueno, espero que os hayan gustado estas dos preguntas. Muchísimas gracias a las personas que me habéis enviado, tanto Ania como Yaeden, estas preguntas, y a todas las que me seguís enviando cada día. Y os recuerdo que podéis suscribiros en la newsletter en www.fluentespanish.express, porque es bastante probable que esta semana anuncie una cosita en la newsletter que va a ser súper interesante con el tema del podcast. A ver si os gusta. Nos vemos en el episodio de mañana martes. Que tengáis muy buen día. Adiós.